Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es un cielo en las celdas. Bueno, lo de las celdas y lo del cielo, si lo vemos desde el punto de vista actual y desde el punto de vista de pensar en celdas, en prisiones y en cielo, en bondades dentro de las prisiones, pues sería un poco difícil. Pero no, vamos a hablar del cielo, que en el cielo que se convertían las celdas, las habitaciones de los monjes de San Marcos que pintó Fray Angélico, que las convirtió en pequeños espacios de paz, de belleza y de una elegancia sublime. Esta mañana me he despertado con que entre las noticias se está potenciando mucho el turismo en la zona de Chernobyl, donde estalló aquella central nuclear y durante muchos años todo fue muerte y desolación. Ha debido haber una serie, yo no la he seguido, que debe narrar alguna aventura o algo así, o que han hecho alguna de estas de muertos vivientes o abandono nuclear o todas estas cosas, y la gente está excitada por acercarse a un sitio donde no hay nada y hay grandes bandadas de animales que han crecido salvajes y todas esas cosas. Debe haber mucha radiactividad todavía y es peligroso, pero la gente quiere riesgos, Y a la par que estaban tratando de ese tema, pues estaban hablando de pues cómo eso fue un terreno, un territorio muerto, y de cómo se está poniendo muy de moda el tanatoturismo, o sea, el turismo de la muerte, el recorrerse países visitando cementerios, tumbas, panteones y todo este tipo de cosas. Yo me he asustado porque he dicho, yo que he hecho ahora unos 3 podcasts que habréis escuchado sobre las catacumbas de Nápoles, a ver si estáis pensando que yo estoy fomentando el tanatoturismo. No, si vas a una ciudad y verdaderamente hay una catacumba o hay un cementerio donde haya que ver cosas interesantes, pues indudablemente hay que hacerlo. Algún día, cuando se acerquen los días de muertos, que tanto lo celebran en México, o aquí que nosotros lo celebramos de una manera igual tal vez más trágica, os haré un podcast que puede ser interesante sobre el cementerio civil de Madrid, sobre la parte del cementerio de la Almudena que es civil y donde hay grandes personajes de nuestra historia y es un tema interesante. Pues si te metes con los grandes cementerios que aquí han sido todos católicos, pues aunque hay verdaderas obras de arte, ¿no? Pero muchas veces es repetir mucho estructuras muy repetitivas y muy hechas en serie por los constructores de tumbas y de panteones. Y ahí estaba yo con esto del tanatoturismo y me estaba acordando, digo, igual ahora alguno empieza, porque claro, en todas las ciudades italianas e hispánicas y en casi todas siempre hay mártires que les han cortado la cabeza o los han quemado o los han echado al fuego o al horno y tal y cual. Dije yo, bueno, igual hay ahora algún listo que empieza a hacer un recorrido, una ruta de los mártires degollados, otra de los mártires quemados, otra de los mártires decapitados. Estaba dándole vueltas porque como ahora hay para todo, ¿no? Hay para todo y hay gente, el otro día también oía en la radio, y gente que hace de guía que está sin preparar. Yo lo sufrí una vez que fui a la Alhambra, que ya os conté que no tenía entradas de ninguna manera por no voy a decir mafia, sino por las circunstancias especiales que rigen ese monumento, y
y tuve que coger entradas a través de una empresa que las tiene porque tiene guías oficiales y tal. Madre mía, si eso era un guía oficial, ¿cómo será el que no es oficial? Porque ya con el oficial yo me quedé horrorizado, pero en fin. Y cuando estaba también pensando en estas cosas, pues, y como estoy haciendo ahora los podcasts como este sobre Savonarola, su convento, la importancia que tuvo, cómo fue perseguido, cómo fue ahorcado, cómo fue su cuerpo quemado, cómo fue luego los huesos machacados y tirados al horno para que nadie los venerara. Y yo estaba pensando, hay que ver, a veces a toda esta gente, porque decía, bueno, ¿este que era? ¿Un santo o un demonio? Para el Papa era un demonio porque se metía con él. Para una parte de Florencia era un santo porque luchaba por la vuelta a las buenas costumbres. Pero, claro, luego todas sus obras estaban todas perseguidas, todas en el índice de la Inquisición. Y el otro día, bueno, dije yo, bueno, ¿y esto podía hacer tanto daño? Pues vi un tratado que era un tratadito que él hizo en una época determinada, que era el del modo de regirse Florencia, que tenía como 3 puntos. Un punto que era sobre la tiranía, referido claramente a los Médici, y que la condenaba. La segunda, una defensa de la República florentina, como participación de todos los florentinos en lo que era el desarrollo y la consecución de sus derechos y libertades, que él consideraba como la más bendecida por Dios. Y después la otra parte era la de la responsabilidad ciudadana para mantener la segunda forma de gobierno, la República Florentina, y luchar contra la primera forma de gobierno, que era la dictadura, que era los duques de Medici, que eran los Medici, que ejercían muchas veces un gobierno despótico. Y digo, ¿y esto estaba prohibido por la Inquisición? Pues esto no habla de Dios, esto habla de cómo organizarse una sociedad, de cómo organizarse Florencia. Qué engaños, cómo luchaban contra lo que no estaba, contra lo que les movía todo lo que era su estatus, y qué pobre gente, de alguna manera, que intentó pues hacer una reforma desde su ilusión y sus buenos criterios. Yo sí que creo que fueran, hombre, yo no sé si santos, pero desde luego mucho mejor que los papas y los que le condenaron a muerte, sí que eran. Y me sorprendía todo esto. Digo, bueno, pues hay mucha gente que suele ir ahí un día en que en Florencia celebran como quemaron a Savonarola, y la gente hace una cosa muy bonita, que es en el punto, porque hay una chapa puesta en la plaza de la Señoría, hay una chapa allí puesta. Entonces, en simulación con lirios, hacen una montaña como si fuera un fuego, pero un fuego no un fuego perfecto, ¿me entendéis? Hacen la alegoría a una hoguera, como si fuera una hoguera de lirios que se eleva hacia el cielo. Es muy bucólico, es muy evocador, y no creo que se meta en lo que es el tanatoturismo que empieza a ponerse de moda. Como se enteren algunos, van a crear una agencia para todas estas cosas y poder mover a la gente de cementerio en cementerio. Pero no estamos de cementerio en cementerio, sino que estamos de celda en celda y viendo las celdas que tiene, las celdas que pinta Fray Angélico en el maravilloso convento de San Marcos. Y nos habíamos quedado en la segunda, que lleva por nombre el cuadro que hay dentro, el llanto sobre el Cristo muerto. Verdaderamente, el que uno estuviera en una de esas celdas viviendo y pudiera contemplar una obra tan absolutamente brillante es una cosa increíble. Por eso he titulado Un cielo en las celdas. En la escena aparece por primera vez la figura del Santo Dominico, y aquí Santo Domingo, que estará ya a partir de aquí presentes en los frescos, es el testigo simbólico del sagrado evento. El modelo iconográfico es el mismo empleado por el pintor para la tabla de la iglesia de la Compañía de Santa María de la Croce al Tempaio de Florencia, que ahora está instalada en el hospicio de la citada institución y que data del mismo periodo pictórico. En el fresco, las figuras que se representan tienen un ritmo más pausado, es un ambiente pobre, y la
delicadeza de la escala cromática tiene como resultado una espiritualidad mucho más elevada que en la tabla de la Compañía de Santa María. La celda número 3 es la Anunciación. Estaba destinada a una contemplación estrictamente privada y la escena ha perdido incluso la más mínima referencia ambiental que tenía la gran representación situada en el espacio al que conduce la escalera, que está al primero que ya hemos descrito antes. Y Fray Angélico se centró en reproducir aquel diálogo mudo, cargado de significados tan importantes, al que aparece asistir al margen, pero solo en la fantasía, San Pedro de Verona, uno de los protomártires dominicos que siempre aparece con un cuchillo clavado en la cabeza, que mete un poco de miedo, y la arquitectura, basada en una perspectiva rigurosa, parece ser solo un pretexto para multiplicar hasta el fondo el arco dibujado por las figuras que aparecen en el primer plano. La celda número 4 es el crucificado con la Virgen, San Juan, Santo Domingo y San Jerónimo. Estos ya estamos entrando poco a poco cada vez en una espectacularidad mayor. Se trata de la primera crucifixión pintada en una celda, cuyo esquema iconográfico será repetido más adelante en los frescos de otras celdas conventuales. Sobre un negro fondo del cielo, el fiel relato evangélico que recuerda que a eso del mediodía un eclipse cubrió de oscuridad la tierra y el pueblo pudo contemplar tan excepcional acontecimiento. Es muy destacable el contraste de la imagen de Cristo con su fondo oscuro, así como el recurso de las rocas desnudas y empinadas, y un elegante recuerdo de la cultura tardogótica, así como la presencia de la sangre derramada por Cristo, que esto les daba como mucha emotividad a las representaciones de Jesús crucificado. Y los testigos de primera fila son en este caso al pie de la cruz, la Virgen, San Juan, el evangelista a un lado, y al otro Santo Domingo, con las manos abiertas en actitud orante, en compañía de San Jerónimo, como referencia a la primitiva vida monástica, vestido de eremita, con el libro, el flagelo y sus pieles que recuerdan sus austeridades desérticas. Y todas las figuras están revestidas de esta tristeza calmada que caracteriza las obras de Fray Angélico, que se sublima en los cuadros donde se entrevé una ya cercana como esperanza de la resurrección y esperanza de la vuelta de Cristo. Hay que tener que él siempre pinta desde su mentalidad de fraile. Esto no lo tenemos que olvidar en ningún momento cuando nos enfrentamos a la que son las obras que vemos. Y el equilibrio de la composición, la calidad altísima, a la vez que homogénea y repetida en otros frescos, y la síntesis compositiva hacen disipar las dudas sobre la autoría de Fray Angélico, puesta en duda por algunos estudiosos, pero creo que no es el caso. Creo que esta es una obra genuinamente de Fray Angélico. La celda número 5 representa la Natividad, pero el fresco está dominada por una cabaña desmesuradamente grande y situada delante de la gruta, y el niño aparece en una humildad extrema en el suelo, desnudo, con muy poca paja. Tiene un aspecto delicado y frágil, y el autor creo que personifica en él la inocencia y la humildad. Esta era una idea que tenía mucho también Savonarola, revelando la importancia de su venida al mundo mediante la luz que le envuelve, a la par que la aparente calidez que se desprende contrastando con su absoluta desnudez. Parece que el autor se inspira en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1.9, vino al mundo la luz verdadera que iluminó a los pobres. Y ciertamente alumbra a los personajes, Jesús y María, y dos testigos presenciales, que son testigos prominentes de la escena, que es Catalina de Alejandría y Pedro de Verona, situados en el extremo de la diagonal ideal que atraviesa la escena. Y las figuras mantienen ese modelo blando tan característico del autor. Los ángeles superiores de mucha menor calidad parecen ser ser de la mano de alguno de los colaboradores. La celda número 6 representa la Transfiguración, y en este fresco Cristo está en pie sobre una roca desnuda, prefiguración de su levantamiento de la tumba, y sus brazos están extendidos
y en esto también presagia su propia crucifixión.